la salvación. No miraba la Primera de Pedro 1.5. Primera de Pedro 1.5. ¿Ahora es el H? El H. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ok. Aquí a veces hay una duda por cuando empezamos, más cuando empezamos, de cómo puedo yo saber si ya tengo la salvación. Porque muchas de las veces creemos o se enseña en muchas doctrinas, se enseña que el sacrificio de Jesús es el 70% y el otro 30% es de un curso que tú tomas, no voy a decir nombres para que nadie se ofenda, pero y luego que el sacrificio de Jesús es el 70% y luego el otro 30% es de, no sé, de un sacrificio que tú puedas hacer por algo, ¿sí? O que te vayas, no sé, caminando, el otro 30% que te vayas caminando de rodillas hasta no sé dónde, o que de repente el otro 30% es de otro libro que tú tienes que aportar, o simplemente que el 70% es el sacrificio de Jesús y el otro 30% le pertenece a una religión. O sea, que tienes que pertenecer a determinada doctrina para que tú puedas llegar a ser salvo. Y esto es algo incorrecto. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús para la salvación debe de ser el 100%. No hay nada más que yo le pueda añadir a la salvación. El Señor, yo confieso a Jesucristo como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados, quiere decir que es un arrepentimiento sincero, no un arrepentimiento, porque hay arrepentimiento y hay vergüenza, ¿sí? Que son dos cosas totalmente distintas. A veces la gente no está arrepentida, solamente tiene vergüenza porque lo descubrieron o porque la descubrieron y entonces le da mucha pena y eso no sería un arrepentimiento genuino porque son personas que se arrepienten, aparentemente se convierten, pero siguen teniendo conductas inapropiadas dentro de la misma, ya en el mismo caminar de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no fue un arrepentimiento genuino, sino una vergüenza por haber sido descubierto en algún tipo de acto incorrecto, ¿sí? Entonces, cuando es un arrepentimiento sincero, entonces, y tú confiesas al Señor como tu Salvador, automáticamente Dios te da la salvación. No hay nada más que tú le puedas añadir, no hay un libro que tú tengas que leer, no hay algo que tú puedas hacer más que la salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. No hay nada más que tú le puedas añadir a eso, ni latigazos en el cuerpo, ni nada que flageles. Mucha gente acostumbra masacrar el cuerpo, a flagelarlo, a hacer todo tipo de cosas porque enseñan que el cuerpo es malo, que el cuerpo es la obra perfecta de Dios. Así es. El cuerpo no es malo, el cuerpo es la obra perfecta de Dios, somos la obra perfecta de Dios. Lo que pasa que si en algunas veces o en algunas ocasiones la gente usa el templo de Dios para cosas incorrectas, ese ya sería otro tema. Sí. Pero el cuerpo es la obra perfecta de Dios, ¿sí? Entonces, la salvación no es algo a lo que tú le puedas añadir algo. No hay nada más que tú le puedas añadir, ni que no, es que es el sacrificio de Jesús, pero aparte tú tienes que hacer esto, o aparte tú tienes que hacer esto otro. Ya no. ¿Por qué? Porque es por medio de la fe, ¿sí? Es por medio de Cristo. Jesús lo dice en una parte en la escritura, dice con referencia a cuando él fue crucificado, dice, esta generación pide señal, dice, pero señal no le será dada, dice, más que la señal del profeta Daniel. ¿Cuál es la señal del profeta Daniel? Que se dice en el Daniel se conoce como el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces se maneja en los tiempos, por ejemplo,
de Noé, ¿sí? Como en los tiempos de Noé, que todos estaban dando en casamiento, todos estaban así, y de repente vino el diluvio. Sí, Entonces esa es la señal, o sea, dice señal, en pocas palabras, señal no les será dada, ¿sí? Entonces, pero conforme a la salvación, es por fe. sí. ¿Por qué digo la señal? Porque mucha gente pide señal para poder creer. A mí demuéstrame, a mí no, es que no se trata de que te demuestre a nadie nada. No se trata de que Dios deje su trono y baje a una persona tan importante, como, ¿no? O sea, no se trata de eso. No se trata de eso, o sea, se trata de que Dios no necesitaba crear al ser humano. Dios antes, en la eternidad pasada, Dios ya existía. Entonces Dios no ocupaba crear al ser humano. No tenía ninguna necesidad de crear al ser humano. Pero más en su amor, platicando entre los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cenando un día en la mesa, dice, oh, ¿sabes qué? Vamos a crear al hombre. Entonces Dios nos da una oportunidad de poder venir a este planeta Tierra, disfrutar una manzana, disfrutar algo. Gracias, ¿sí? Dios. Entonces, y te da parte de poder disfrutar todas estas bendiciones, que es la comida, ¿sí? El alimento, un vaso de agua, no sé. Te da la oportunidad de que tú decidas dónde quieres pasar la eternidad. Te da esa libertad de expresión. Porque quizás a lo mejor tú no quieres entrar al cielo. Quizás a lo mejor que queremos pasar la eternidad en otra parte, ¿sí? Entonces, Dios te da la oportunidad de decidir. Tú tienes en tus manos hoy en esta tarde, cuando estás mirando este video, cuando estás mirando esto, tú tienes la oportunidad de decidir. Dios no es un anarquista. Dios no es un anarquista que te imponga o que te diga, no, es que tú tienes que creer lo que yo te digo. No, para nada. Dios es un caballero y Dios respeta todo lo que tú decides. Si tú dices no, pues no y ya. Dios no te va a forzar. Así es. Eso es la salvación. La salvación es algo parecido, perdón por la comparación, pero es algo parecido al boxeo. Que tú empiezas con los 10 puntos. Cuando empieza el boxeador en el primer round, empiezan con 10 puntos los dos. Pero cuando ya pasa la pelea, el que pierde, el que tiró menos golpes, pierde un punto. Si lo tiran, pierde 2 puntos. Entonces, eso es la salvación. La salvación, tú le oras al Señor y tú ya lo obtienes. Y no hiciste nada extraordinario no hay nada extraordinario que tú pudieras haber hecho más que el arrepentimiento de tus pecados y creer en Jesús. De ahí en adelante no hay nada más extraordinario que tú puedas hacer o puedas añadirle, ¿sí? Pero dice Pablo, ¿cómo retendré esta salvación tan grande? Dice en el Apocalipsis Juan, dice, cuida lo que tienes, dice, para que ninguno tome tu corona, ¿sí? Entonces, te habla de que Dios te da su salvación, pero tú tienes que guardarla, tú tienes que encargarte de retener esa salvación. Entiendo que hay gente que cree que eso sería nada más un punto doctrinal, no sería algo que tenga que crear polémica, pero hay gente que dice que la salvación no se pierde. Se respeta igual el punto de vista de cada uno, pero dice la Escritura, cuida lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice Pablo, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Y hay tantas Escrituras, ¿sí? que te dicen Dios te da su salvación y tú eres el encargado. Es como la tarea que le encargan a los niños con el huevo, que les dan un huevo y se los dan y se los encargan, le dicen toda la semana, le dicen, ¿sabes qué? A la siguiente semana tú me tienes que traer este huevo, pero lo tienes que llevar para todos lados, a todas partes donde vayas tú te lo tienes que llevar. Y la mayoría de los niños pues ya no lo entregan porque se les quebra. A la mayoría se les quebra. Solo lo entregan. ¿Sabe quiénes son los que entregan el huevo completo de la tarea? Los que lo dejaron guardado en el refri. Eso, la realidad es esa.
los que lo dejaron guardado en el refri o los que la mamá fue y les compró otro. Esos son los que entregan el huevo completo. Las personas sinceras no entregan ese huevo, es imposible. Entonces así viene siendo nuestra salvación. O sea, Dios te la da, pero tú eres el encargado de retenerla. Nosotros tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si nuestro arrepentimiento fue genuino, vamos a empezar a hacer obras por sí solas. No que seas salvo por obras, sino que por tu salvación va a empezar a fabricar obras nuevas.